Damos la bienvenida al sociólogo Mario Unta, catedrático e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central de Ecuador. Sociólogo Unta, quisiera abordar con usted para conocer su visión sobre la situación que está viviendo el mundo, que tiene repercusiones también en Ecuador. Aparentemente, el multilateralismo va quedando atrás y se perfila un nuevo orden mundial. Muy valioso conocer su situación. Buenos días, Gustavo. Muchísimas gracias por la invitación y la posibilidad de conversar con su distinguida audiencia. Efectivamente, como usted menciona, lo que estamos viviendo y lo estamos viendo paso a paso es este cambio em, que parece ser radical en el orden mundial. El fin de una época de las relaciones internacionales, el fin de una modalidad de relación entre países, de relación entre potencias, de relación entre grandes potencias por un lado y países dependientes en el otro. También una modificación del modo como se articula las acciones políticas con las acciones económicas, y modalidades de ir armando lo que parece ser claramente el nuevo orden mundial que los Estados Unidos, bajo el segundo gobierno de Trump, intentan instituir a nivel mundial. Y efectivamente también aquello que se llamó multilateralismo está viviendo, parece ser, sus últimos días. ¿Cómo ve usted la situación que de alguna manera ha impuesto Estados Unidos con su comportamiento, sus declaraciones, sus acciones? ¿Cómo ve la acción particular, los hechos que se dieron en Venezuela, que de alguna manera dieron un giro adicional a toda esa beligerancia del discurso del presidente del país más poderoso del mundo? Sí, lo de Venezuela es muy importante analizarlo porque lo tenemos muy cerca, tanto en el tiempo como en la geografía, y porque nos muestra con absoluta claridad los rasgos de este nuevo orden que está comenzando a implementarse. Yo creo que para eso habría que partir de reconocer que el orden mundial, que es el que se está cambiando aceleradamente en estos días, es aquel que surge de la Segunda Guerra Mundial. Y pudiéramos decir en algunos momentos, ¿no? O sea, en primer momento, cuando termina la guerra, son derrotados los países del eje, es decir, Alemania, Italia, Japón. Es derrotado el nazismo, es derrotado el fascismo, y quedan triunfantes, por un lado, las viejas potencias imperiales europeas, Inglaterra, Francia; por otro lado, la nueva potencia que comienza a surgir en el mundo, los Estados Unidos; y en tercer lugar, la Unión Soviética. Esto va a tener, sin embargo, significados distintos, porque las potencias europeas quedan en una situación de haber triunfado, de ser triunfadores, pero con una enorme destrucción de sus medios de producción, de sus infraestructuras, una enorme mortandad también en su población, y por lo tanto son triunfadores débiles, vamos a decirlo así, ¿no? En el caso de la Unión Soviética, eh, también es eh, un triunfador débil en el sentido de que buena parte de su infraestructura quedó lesionada, en buena parte destruida por el avance de las tropas alemanas
en el interior de la Unión Soviética, con una enorme cantidad de muertes. Realmente la Unión Soviética eh, puso la mayor contribución de sacrificio humano para lograr derrotar al fascismo en la Segunda Guerra Mundial, pero en cambio, eh, con una particularidad, ¿no? Su gran extensión territorial permitió que no toda su infraestructura, no todas sus recursos industriales queden lesionados como sí ocurrió con las potencias europeas, ¿no? La Unión Soviética fue trasladando varias de estos recursos hacia atrás de los montes Urales, y eso le permitió mantener una posibilidad de recuperación bastante rápida, tanto a nivel de la industria militar, como a nivel de el crecimiento económico, ¿no? Y en cambio, los Estados Unidos quedaron como la potencia más fuerte, la menos dañada por la guerra mundial. Hay que recordar que la guerra no se desarrolló en territorio de los Estados Unidos, todo fue en Europa, en Asia, ¿no es cierto?, en la parte norte de África. Por lo tanto, Estados Unidos salió ileso del descalabro de la guerra. Y al mismo tiempo, una gran cantidad de recursos, de dinero, de capitales europeos, se habían comenzado a trasladar a Estados Unidos ante el avance de las tropas alemanas. Entonces, los Estados Unidos comenzó a hacer un acopio de capitales bastante grande. Y luego, tras la derrota del nazismo, una buena parte de los científicos alemanes que sustentaron el crecimiento militar y tecnológico de la Alemania nazi fueron atraídos, por decirlo de alguna manera, por los Estados Unidos, ¿no? Con lo que Estados Unidos ganó también un enorme capital intelectual, tecnológico. Yo creo que el ejemplo más claro de todo eso fue Werner von Braun, que llegó a ser el director de la NASA, la agencia de Estados Unidos para el desarrollo de la aeronáutica espacial. Y los avances que se dieron en ese campo, ya sabemos posteriormente, los viajes al espacio, los viajes a la Luna, etcétera, etcétera, eh, dejaron, pues, como decía, Estados Unidos como la potencia predominante. Ahora, ese primer momento es reemplazado casi enseguida por lo que se llamó la Guerra Fría, ¿no? Los Estados Unidos, una vez terminada la Segunda Guerra, ubican a la Unión Soviética como su principal enemigo, como el principal riesgo para su seguridad nacional y para la seguridad del hemisferio occidental. Entre paréntesis, notemos la similitud entre la jerga que usaba Estados Unidos en ese momento, pasada la Segunda Guerra, y la jerga que usa los Estados Unidos en la actualidad con Trump, ¿no? Em, Se plantea entonces una competencia a nivel tecnológico, a nivel militar fundamentalmente y a nivel económico entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que implica también em, la sustentación, ¿no?, de una división del mundo, ¿no?, en dos grandes esferas de influencia, ¿no? El llamado mundo occidental, que se convierte en la esfera de influencia de los Estados Unidos, y la Europa oriental, que se convierte en la esfera de influencia de la Unión Soviética. Y quedaban por dirimirse, ¿no?, los territorios africanos, ciertas zonas del Asia, ¿no? Mientras que América Latina pues quedaba como
según ya habían dicho los Estados Unidos antes de eso y con la doctrina Monroe, ¿no? Como el patio trasero de los Estados Unidos. En estos años, nosotros vamos a ver cómo se reconfigura esta situación mundial. Entonces, básicamente, con las luchas anticoloniales, las luchas de independencia y la efectiva independencia que se produce en África y en Asia, em, terminan los viejos imperios coloniales que basaban su dominio en la presencia militar directa en los territorios ocupados y en el hecho de que a estos territorios ocupados se les negaba el derecho a gobernarse por sí mismos y a establecer su propia legislación. Entonces, eso cambia, ¿no? Porque Estados Unidos empieza a llevar adelante un modo distinto de dominar el mundo, un modo distinto de relacionar a las potencias centrales con los países periféricos. Y esto se da a partir de una independencia formal, ¿no? Entonces, por eso hay toda esta ola de independizaciones que se dan en África, sobre todo, donde se instituyen, se instauran gobiernos formalmente independientes, ¿no? Elegidos por su propio pueblo, pero en cambio sujetos a una dependencia económica fuerte por parte de los Estados Unidos. Ujú. Y esta dependencia económica se sustenta en el discurso del desarrollo, ¿no? Que el presidente de los Estados Unidos a la salida de la Guerra Mundial, el señor Truman, este, em, realiza unos discursos al asumir el mando en los Estados Unidos y frente a las Naciones Unidas. Y entonces allí plantea los lineamientos generales de un nuevo orden mundial. En primer lugar, avanzar en la descolonización, o sea, superar las antiguas formas de dominación coloniales y reemplazarlas por estas nuevas formas de sujeción más económica que militar. Ya, tenemos que avanzar con un paso un poco más rápido para poder llegar a las conclusiones Disculpe, que me disculpe. gustaría escucharle, pero vayamos al momento actual. ¿Cuáles son las señas de identidad, lo más esquemáticamente posible? Sí, lo que pudiéramos decir es que si el orden que se establece tras la Segunda Guerra implicaba la presencia fuerte de organismos de lo que se llamó alguna vez gobernabilidad o gobernanza mundial, como las Naciones Unidas, todo el sistema de Naciones Unidas, etcétera, en el que funcionaba el juego entre las distintas potencias y con una mínima posibilidad de intervención de las naciones independientes, lo que está haciendo Trump actualmente es volver al escenario anterior, o sea, reinstaurar las formas de dominio colonial anterior, ¿no? Y esto se expresa claramente en los siguientes hechos. En primer lugar, la insistencia en la fuerza militar como el elemento fundamental de organización del nuevo orden político. Lo dijo Trump en la rueda de prensa inmediatamente después del secuestro de Maduro. O sea, Estados Unidos tiene, ¿no?, las fuerzas armadas más fuertes del mundo. Hizo Y gala en de lo ese mismo momento, frente a todos los países europeos en la OTAN. es exactamente lo que pasa es que cuando la OTAN trata de hacer valer ese supuesto tratamiento igualitario que existía en la alianza, pues Trump le contesta, la OTAN sin Estados Unidos no es nada, ¿no? Y Estados Unidos presiona a la OTAN y presiona a Europa para que se someta a los intereses norteamericanos. Bien, acercándonos a nuestro continente.
¿qué implicaciones tiene la situación actual? Podemos tocar, por supuesto, creo que es ineludible Venezuela, pero enseguida, ¿qué pasa en Ecuador? ¿Cómo se traduce esta situación para un país pequeño con una economía pequeña? ¿Qué tipo de redefiniciones tiene que hacer de alianzas internacionales? ¿Qué impactos directos en la vida cotidiana de la gente se van a observar pasando por el costo de energía hasta oportunidades laborales? Bueno, lo que ocurre es que la situación creada, sobre todo después del ataque a Venezuela, implica que Estados Unidos ha asumido nuevamente que tiene derecho de intervenir en cualquier país que quiera, ¿no? Con especial énfasis en lo que llaman nuestro hemisferio, es decir, el hemisferio occidental, que incluye Estados Unidos, Europa y América Latina. Y además, claramente ha señalado que puede intervenir, y eso lo ha dicho Trump en varias ocasiones, no solo en Venezuela, también ha hablado de Panamá para recuperar el control sobre el canal, también ha hablado de México con el pretexto del narcotráfico, que es el mismo pretexto que utilizó para invadir Venezuela, este, y también ha hablado de Colombia, ¿no? Entonces, hay gobiernos sobre los cuales y naciones sobre los cuales Estados Unidos comienza a presionar, amenazándoles directamente con intervenciones militares. Y ese es un dato para tomarlo en la realidad. ¿Qué es lo que ha ocurrido? En primer lugar, que América Latina no tiene ninguna capacidad de respuesta. ¿No? No solo en el plano militar, que resulta obvio, sino sobre todo en el plano político. Y no tiene ninguna capacidad de respuesta porque, por un lado, aquellos países gobernados por sectores que se han llamado progresistas o semiprogresistas, sobre todo para las relaciones de fuerzas en América Latina, hay que tomar en cuenta México y Brasil, lo que han tratado de hacer es más bien de bajar el tono de los debates frente a los Estados Unidos y tratar de irse acomodando, buscando negociaciones que no sabemos qué es lo que puedan ocurrir. Y en segundo lugar, porque hay otro bloque de países, que son países gobernados por las nuevas ultraderechas, Paraguay, Argentina, Ecuador actualmente, Chile ya mismo, cuando asuma el presidente Cast, que se han convertido en elementos de réplica, ¿no? De altavoces de los intereses de los Estados Unidos, ¿no? Algo tiene que Entonces, ver, sociólogo Hunda, con todo este panorama que usted ha descrito tan claramente, este conflicto de aranceles o como se lo quiera calificar, el gobierno dice que es una tasa de seguridad, pero algo tiene que ver con esta situación geopolítica. digamos, tiene bastante que ver con la situación geopolítica. Por un lado, por el tipo de gobiernos que rige en cada uno de los dos países, ¿no? Acá tenemos este gobierno de un bonapartismo oligárquico, claramente alineado a los Estados Unidos y al Fondo Monetario Internacional, mientras que en Colombia hay un gobierno progresista que busca también modos de llegar a algún tipo de diálogo con los Estados Unidos. Ahora, eh, tiene que ver también, y yo creo que eso no puede haber escapado a nadie, que el presidente Noboa intenta parecer algo así como el Trump andino, por decirlo de alguna manera, ¿no? Utilizando el mismo tipo de mecanismos que Estados Unidos usa en la búsqueda de reordenamiento global, que son los aranceles, ¿no es cierto? Entonces, Noboa también lo usa. Y evidentemente, esto es también una seña hacia los Estados Unidos
en el sentido de que el gobierno está dispuesto a sustentar los intereses de Estados Unidos en la región y sustentar también las políticas que Estados Unidos pueda implementar respecto a Colombia. Es decir, se trata de poner como un, un buen servidor, vamos a decir así, de los intereses norteamericanos. Hay que recordar que acá ya se ofrecieron bases militares y que a pesar de la consulta popular, ya se ha dicho que eso no elimina la presencia militar norteamericana en el Ecuador. Y el otro ejemplo claro que lo tenemos es Milei, que hace pocas horas acaba de ofrecerle una base militar a los Estados Unidos en la Tierra del Fuego, haciéndole notar que así como Estados Unidos quiere Groenlandia para reforzar su presencia militar en el Ártico, la Argentina, el gobierno argentino, ¿no? El gobierno de Milei, está dispuesto a ofrecerle una cabeza de playa hacia el continente antártico. Entonces yo creo que claramente se delinean los mecanismos, las formas y los actores de esta reconfiguración del orden mundial en América Latina específicamente. Aceptando de que esta situación de Ecuador tiene relación con la situación global, ¿cómo entender ese discurso de Noboa, escueto como siempre, en el cual lanzó esto del 30% de los aranceles de Colombia, no sé si percatándose o no, de los graves problemas que traía para el país de todos los órdenes, empezando por lo económico, con un intercambio comercial que según cifras de economistas bordea los 3.500 millones de dólares entre los dos países. Situación además, si es que se trata de un tema de adaptación a la nueva situación del mundo, que exigiría políticas económicas flexibles, que sí, el gobierno tiene la intención de lograrlas, pero exige también este nuevo orden, instituciones más sólidas, tema en el cual Ecuador es absolutamente deficiente. Bueno, yo creo que el cálculo que hacen los gobiernos manejados por la ultraderecha en América Latina, en una forma de realismo político, por decirlo de alguna manera, es que mientras más se subordinen a Estados Unidos, mejor les va a poder ir, ¿no? Y están actuando en ese sentido, ¿no? Yo creo que si nosotros miramos lo que hace Noboa, lo que hace Milei, lo que pasa en Paraguay, los discursos que empieza a dar Cast y también no olvidemos Bukele en El Salvador, o sea, es claro que la sabiduría, por decir así, que ellos extraen de la situación actual es que mientras más subordinados estemos a Estados Unidos, eso va a ser mejor porque Estados Unidos nos puede dar un mejor respaldo para obtener créditos, nos puede dar un mejor tratamiento arancelario o cualquier otro cálculo que se esté haciendo. Yo no sé, porque también, como usted bien dice, el discurso de Noboa fue enormemente escueto, hasta dónde Noboa y sus asesores, su equipo de gobierno, tomaron en cuenta la situación económica. No, tanto de la relación entre ambos países, sobre todo el intercambio comercial y el tema de la energía eléctrica, que usted acertadamente señala, este, como la afectación que puede haber al interior de cada uno de los países. O sea, por ejemplo, el tema de la energía que Colombia le vende al Ecuador o el tema de las exportaciones ecuatorianas a Colombia. O sea, ya Petro dijo que van a revisar 20 ítems de intercambio comercial Pero para revisaron reciprocidad. 70 y 76 ítems, 76 ítems, efectivamente. la práctica. Claro, como reciprocidad por el 30% anunciado por Novoa.
Y esto Sociólogo Gunda, efectivamente, lamentablemente el tiempo se nos agota. No quisiera dejar de preguntarle a usted, claro que no deja de ser especulación, solamente el propio gobierno lo sabe, si es que lo sabe. ¿Cuál fue el móvil, cuáles las motivaciones de Ecuador de desencadenar esta situación y cómo va a terminar esta? bueno, a mí me da la impresión, como le dije hace un rato, que algunos gobernantes latinoamericanos están en competencia por mostrar cuál es el mejor eh, aliado que puede tener Estados Unidos en la región, ¿no? Y para eso se muestran dadivosos frente a los Estados Unidos, por un lado, y se muestran seguidores de los discursos y de las fórmulas políticas utilizadas por Trump. Y a mí me parece que esa es básicamente la intencionalidad de Noboa. Y yo creo que el cálculo que hace, ¿no? Es que en las próximas elecciones colombianas puede triunfar el candidato de la derecha y entonces evitar, ¿no es cierto?, la situación que se ha producido ahora. Tocará esperar un tiempo, evidentemente, ¿no es cierto? Pero me parece que es ese tipo de cálculos políticos los que están presentes. Y a mí me parece que esos cálculos políticos muestran que no están completamente insertos en un análisis objetivo de la realidad. ¿Cuál va a ser la deriva? Vayamos finalmente a eso. ¿En qué va a terminar este alarde de Ecuador? Está de por medio el tema eléctrico, está también el comercial. Bueno, ya se ha anunciado que hay intención de los dos gobiernos de establecer un diálogo. Me imagino yo que ambos gobiernos han de tratar de bajar un poco el tono de lo que pasó en la primera fase, porque para ambos gobiernos es complicada un conflicto comercial que se pueda dar entre ellos, sobre todo en las nuevas condiciones regionales, ¿no? Entonces yo calculo que se han de hacer esfuerzos por bajar un poco el tono, pero ahí habrá que ver, ¿no? Ujú. Habrá que estar muy atento a a los diálogos, a cómo se manejen. Yo digo que calculo que pueden bajar el tono, pero no hay pruebas de que efectivamente No hay estén en nada que eso, lo ¿no? garantice. Así es, no hay nada que lo garantice. Bien, queremos agradecerle mucho por haber estado con nosotros, sociólogo Hunda. No, yo soy el agradecido con ustedes. Muchas gracias. Declaraciones del sociólogo Mario Hunda, un destacado académico de la capital de la República, es profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central de Ecuador.